Trastornos relacionados con el alcohol, los opiáceos y otras sustancias. Realizado por Adriana Machado, Emilia Ordóñez, Amanda Tenorio, Tamara Tola, Gabriela Vintimilla, Caridad Rodas y Mauricio San Martín. Introducción. Los problemas con el abuso de sustancias causan una discapacidad importante a un porcentaje relativamente alto de la población. El abuso de sustancias ilícitas afecta a numerosas áreas de la función y del 60 al 75% de los pacientes con estos trastornos sufren otras enfermedades. Aproximadamente el 40% de la población estadounidense ha consumido alguna sustancia ilícita en alguna ocasión y más del 15% de las personas mayores de 18 años presenta este tipo de trastornos. Los síndromes inducidos por las sustancias pueden remediar todo el espectro de enfermedades psiquiátricas, incluidos los trastornos del estado de ánimo, los trastornos psicóticos y los trastornos de ansiedad. En la práctica clínica, los trastornos por el uso de sustancias deben incluirse siempre dentro del diagnóstico diferencial. Además, hay que evaluar otros trastornos psiquiátricos entre los pacientes diagnosticados de un trastorno primario por el abuso de sustancias porque pueden contribuir al abuso o a la dependencia de las mismas. Clasificación. Los compuestos que alteran el cerebro se denominan sustancias en el DSM-4, por lo que se habla de trastornos relacionados con sustancias. Estos trastornos se caracterizan por cambios del estado de ánimo, el comportamiento y la cognición, como consecuencia del uso continuado y prolongado de la droga o de las toxinas nocivas. Hay muchas categorías de sustancias asociadas a estos trastornos. Entre ellas tenemos etanol, es el alcohol apto para el consumo humano, pero también existe el metanol, que se puede utilizar como adulterante del etanol y resulta muy tóxico, además de producir ceguera. Anfetaminas, cafeína, cannabis, más conocida como marihuana. Cocaína. El crack es la cocaína con forma de trocitos de hielo. Alucinógenos. Entre ellas se encuentran la mescalina, presente en el cactus de peyote, la psilocibina, presente en las setas, y los derivados del ácido lisérgico, LSD. Estas drogas también se conocen como psicodélicas. Inhalantes. Abarcan disolventes como el tolueno y la gasolina y gases como el óxido nitroso. Nicotina, opiáceos, fenciclidina, sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. En función de la dosis, estos fármacos suelen resultar intercambiables y pueden producir sedación, efecto calmante, hipnosis, inducción del sueño o ansiólisis, disminución de la ansiedad. Medicamentos que se prescriben con o sin receta. Ejemplo de esto, analgésicos como la oxycontina, que es un opiáceo. Esteroides anabolizantes andrógenos, como la testosterona y hormona del crecimiento humano. Terminología. Dependencia. Es el uso repetido de una droga, medicamento o sustancia química con dependencia física o sin ella. La dependencia física indica un estado fisiológico alterado motivado por administración reiterada de una droga o medicamento, cuyo cese da lugar a un síndrome específico. Abuso. Uso de cualquier droga o medicamento generalmente por iniciativa propia, de una manera que se desvía de los patrones sociales o médicos aprobados. Uso incorrecto. Término parecido al abuso que suele aplicarse a medicamentos recetados por los médicos que no se utilizan correctamente. Adicción. Uso repetido y creciente de una sustancia cuya privación da lugar a síntomas de malestar más una necesidad irresistible de volver a utilizarla, que comporta además un deterioro físico y mental. Este término ya no se incluye en la nomenclatura oficial y ha sido sustituido por el de dependencia, pero sigue siendo valioso para el uso común. Intoxicación. Síndrome reversible causado por una sustancia concreta, por ejemplo el alcohol, que afecta a una o más de las funciones mentales siguientes: memoria, orientación, estado de ánimo, juicio o actividad conductual, social u ocupacional. Abstinencia.
síndrome específico de una sustancia que ocurre tras suspender o reducir la cantidad de la droga, medicamento o sustancia utilizados de forma regular durante un periodo largo. Este síndrome se caracteriza por signos y síntomas somáticos, además de alteraciones psicológicas, como trastornos del pensamiento, sensibilidad y comportamiento. Se conoce también como síndrome de abstinencia. Tolerancia. Fenómeno por el cual la administración repetida de una dosis determinada de una droga o de un medicamento produce un menor efecto o bien exige la administración de dosis cada vez mayores para alcanzar el efecto obtenido con la dosis original. La tolerancia conductual se refiere a la capacidad de la persona para ejecutar tareas a pesar de los efectos de la droga o del medicamento. Tolerancia cruzada. Es la capacidad de una droga o de un medicamento para ser sustituido sin que, en principio, se modifiquen los efectos fisiológicos y psicológicos, por ejemplo, el diazepam y barbitúricos. También se conoce como dependencia cruzada. Neuroadaptación. Cambios neuroquímicos o neurofisiológicos del organismo motivados por la administración repetida de una droga o de un medicamento. La neuroadaptación explica el fenómeno de la tolerancia. La adaptación farmacocinética se refiere al ajuste de los sistemas metabolizadores del organismo, y la adaptación celular o farmacodinámica a la capacidad del sistema nervioso para actuar a pesar de los altos valores sanguíneos de la sustancia nociva. Codependencia. Término utilizado para hablar de los familiares afectados o que influyen en el comportamiento del sujeto que abusa de sustancias. Se relaciona con el término facilitador, que es la persona que fomenta el comportamiento adictivo del sujeto que abusa de las sustancias, por ejemplo, proporcionando directamente la droga o el dinero para comprarla. La facilitación incluye asimismo el rechazo de un familiar para aceptar la adicción como un trastorno neuropsiquiátrico o para negar que la persona en cuestión abusa de una sustancia. Criterio del DSM-4 para la dependencia de sustancias. La dependencia de sustancia es un patrón desadaptativo de consumo de sustancia que conlleva a un deterioro o malestar clínicamente significativos, expresado por 3 o más de los siguientes ítems en algún momento de un periodo continuado de 12 meses. 1. Tolerancia, definida por a. Una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia para conseguir la intoxicación o el efecto deseado, o b. El efecto de la misma cantidad de sustancia disminuye claramente su consumo continuado. 2. Abstinencia, definida por a. El síndrome de abstinencia característico para la sustancia, o b. Se toma la misma sustancia o una muy parecida para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia. 3. La sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores o durante un periodo más largo de lo que inicialmente se pretendía. 4. Existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo de la sustancia. 5. Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia, en el consumo de la misma o en la recuperación de los efectos de ella. Reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de la sustancia. 7. Se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos recidivantes o persistentes que parecen causados o exacerbados por el consumo de la sustancia. Por ejemplo, consumo de sustancia a pesar de saber que provoca depresión, o continuada ingesta de alcohol a pesar de que empeora una úlcera. Clasificación del curso de la dependencia en el quinto dígito. Remisión total temprana. Esta especificación se usa si no se cumplen los criterios de dependencia o abuso durante 1 a 12 meses. Remisión parcial temprana. Esta especificación se usa si se han cumplido entre 1 y 12 meses uno o más criterios de dependencia o abuso, sin que se cumplan todos los criterios para la dependencia. Remisión total sostenida. Esta especificación se usa si no se cumple ninguno de los criterios de dependencia o abuso en ningún momento durante un periodo de 12 meses o más. Remisión parcial sostenida.
Esta especificación se usa si no se cumplen todos los criterios para la dependencia durante un periodo de 12 meses o más. Se cumplen, sin embargo, uno o más criterios de dependencia o de abuso. Se utilizan las siguientes especificaciones si el sujeto se halla bajo terapéutica con agonistas o en un entorno controlado. En terapéutica con agonistas. Esta especificación se utiliza cuando el individuo está bajo medicación con agonistas prescrita, como la metadona, sin que se cumpla ninguno de los criterios para dependencia o abuso de ese medicamento durante un mes, exceptuando la tolerancia o la abstinencia al agonista. Esta categoría también es aplicable a los sujetos tratados de su dependencia con un agonista parcial o un agonista antagonista. En un entorno controlado. Esta especificación se utiliza si el sujeto se encuentra en un entorno donde el acceso al alcohol y a las sustancias controladas es restringido y no se observa ninguno de los criterios para la dependencia o el abuso durante un mes. Ejemplos de estos ambientes son las cárceles estrechamente vigiladas y libres de sustancias, las comunidades terapéuticas o las unidades hospitalarias cerradas. Criterios del DSM-4 para el abuso de sustancias. A. Un patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativos expresado por uno o más de los ítems siguientes durante un periodo de 12 meses. 1. Consumo recurrente de sustancias que da lugar al incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela o en casa. 2. Consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es físicamente peligroso. 3. Problemas legales repetidos relacionados con la sustancia. 4. Consumo continuado de la sustancia a pesar de tener problemas sociales continuos o recurrentes o problemas interpersonales causados o exacerbados por los efectos de la sustancia. B. Los síntomas no han cumplido nunca los criterios para la dependencia de sustancias de esta clase de sustancias. Criterios del DSM-4 para el diagnóstico de intoxicación por sustancias. A. Presencia de un síndrome reversible específico de una sustancia debido a su ingestión reciente o a su exposición. B. Cambios psicológicos o de comportamiento desadaptativos clínicamente significativos debido al efecto de la sustancia sobre el sistema nervioso central, que se presentan durante el consumo de la sustancia o poco tiempo después. C. Los síntomas no se deben a una enfermedad médica y no se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental. Criterios del DSM-4 para la abstinencia de sustancias. A. Presencia de un síndrome específico de una sustancia debido al cese o reducción de su consumo prolongado y en grandes cantidades. B. El síndrome específico de la sustancia causa un malestar clínicamente significativo o un deterioro de la actividad laboral y social o en otras áreas importantes de la actividad del individuo. C. Los síntomas no se deben a una enfermedad médica y no se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental. Evaluación. Los trastornos inducidos por sustancias deben sopesarse siempre en el estudio de la depresión, ansiedad o psicosis. Cuando el trastorno psiquiátrico no responde a los tratamientos habituales, suelen descubrirse un uso velado de sustancias. Estudio de tóxicos. Los análisis de orina o de sangre ayudan a confirmar el posible uso de sustancias. Los dos tipos de análisis tienen un carácter de cribado y confirmación. Los análisis de cribado son sensibles pero inespecíficos, debido a muchos falsos positivos. Los resultados positivos del cribado se confirman con una prueba específica de la droga o fármaco hallados. Aunque la mayoría de las drogas y fármacos se detectan bien en la orina, algunos se reconocen mejor en la sangre, por ejemplo, barbitúricos y alcohol. A veces las concentraciones sanguíneas absolutas son útiles. Por ejemplo, una concentración elevada sin signos clínicos de intoxicación implicaría tolerancia. El análisis de tóxicos en orina suele positivizarse hasta 2 días después de la ingestión de la mayoría de las drogas o fármacos.
Exploración física. 1. Examine cuidadosamente si los trastornos médicos concomitantes están relacionados con sustancias, en concreto los siguientes. A. Adictos por vía subcutánea o intravenosa. SIDA, cicatrices de las inyecciones intravenosas o subcutáneas, abscesos, infecciones por inyecciones contaminadas, endocarditis bacteriana, hepatitis inducida por drogas o infeccioso, tromboflebitis, tétanos. C. Inhaladores de cocaína, fumadores de crack, marihuana u otras drogas, inhaladores de otras drogas de abuso, bronquitis, asma, enfermedades respiratorias crónicas. Diagnóstico. El abuso es el uso crónico de una sustancia causante de alteración o malestar que acaba produciendo dependencia de la droga o del medicamento, con tolerancia y síntomas de abstinencia. Tratamiento. En general, el tratamiento de la dependencia se basa en la observación de la posible sobredosis, la evaluación de la intoxicación por varias sustancias y los trastornos médicos asociados, así como el tratamiento de soporte. Por ejemplo, proteger al paciente de la lesión. La corrección del abuso o de la dependencia se basa en la abstinencia y un tratamiento prolongado. 1. Periodo de abstinencia. Hay que aplicar cualquier medida que mejore la abstinencia indefinida. 2. Tratamiento prolongado durante al menos 6 meses. Las recaídas son frecuentes. Existen varios métodos como la terapia individual, la terapia de grupo, los grupos de autoayuda, comunidades terapéuticas, grupos familiares y fármacos utilizados como tratamiento de mantenimiento, por ejemplo, metadona, disulfiram, naltrexona.